¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich, soy profesor de Administración. Vamos a ver en esta clase el concepto de administración como arte, técnica o ciencia. ¿Qué se entiende como conocimiento artístico, tecnológico o científico? Generalmente se habla de administración como arte. Son aquellos que saben hacer bien las cosas, con creatividad, con innovación, hasta llegan a la perfección para desarrollar determinadas formas de gestión administrativa. El tema es que el arte no se puede transmitir. El arte es muy personal, está unido al talento. Sin embargo, el concepto de técnica es un conjunto, o el conocimiento tecnológico, es un conjunto de métodos y procedimientos. La administración se practica mediante técnicas integradas por procedimientos y métodos, y estos procedimientos o métodos son partes o fases del fenómeno administrativo. Ahora, como ciencia, se refiere al conjunto de conocimientos que tienen sobre todo un fenómeno, el fenómeno que se está estudiando. Este conocimiento se determina a través del método científico, que es el analítico causal. Así, por intermedio de su aplicación, se llega al descubrimiento de los principios o leyes científicas. Vamos a poner un ejemplo. Si en el fútbol, si estudiamos a un buen equipo por el desempeño de aquellos jugadores talentosos, en el caso de Messi, es difícil estudiarlo como un prototipo, porque Messi despliega puro talento, pura creatividad. Es difícil estandarizar, medir, secuenciar cada uno de los movimientos y establecer relaciones de causa-efecto, porque la mayoría de sus movimientos y de sus causalidades en el juego es el fruto de su talento natural, que generalmente estos elementos son parte de su competencia y son genéticos. Pero en muchos casos sí podemos encontrar un jugador y hacer un estudio y utilizarlo como un prototipo, como un modelo a seguir, y estudiamos su peso, su altura, la forma en que se entrena, en que se posiciona dentro de la cancha, en la manera de patear una pelota, ¿sí? De esta manera desarrollamos un conocimiento tecnológico como ese conjunto, ¿cierto?, de prácticas o tecnologías en el proceso, en este caso del deporte, que es el fútbol. Pero ciencia es otra cosa. En la ciencia se aplica el método científico. Vamos a estudiar ahora cuál es el concepto de método científico y cómo la ciencia ha estudiado la administración aplicando justamente este método. Empecemos a explicar el método científico. ¿En qué consiste? El método científico analítico cualitativo causal parte de dos paradigmas. Por un lado, el paradigma del método inductivo y por otro lado, del método deductivo. ¿Qué es el método inductivo? Sigue una serie de pautas y procesos de análisis que van desde la observación de todo el fenómeno, clasificación, análisis y determinación de los principios causales. Una vez que se determinan los principios causales, se va a determinar que dos características que son importantes es que se tienen que dar que esos principios sean universales y permanentes. Cuando se establecen estas relaciones de causalidad y estos principios, se procede a ir al segundo método, que es el método deductivo. Una vez que se tiene el principio, se va de lo general a lo particular. Si el principio se cumplió en todos los tiempos y en todos los lugares, esto significa que si se aplican esos principios científicos, se van a obtener los resultados deseados. Para ser más claros con el método científico, vamos a aplicarlo en un procedimiento puntual usando a estos dos mentores, a Taylor y a Fayol. Supongamos que tenemos una empresa que existen dentro de sus procesos productivos dos formas de desempeñar la tarea. Imaginemos el escenario A, en donde tenemos un proceso productivo de la elaboración o fabricación de clavos. Existe, por ejemplo, en comprar el alambre, cortarlo, enderezarlo, hacer el cabezal, la punta y pintarlo.
Y supongamos que tenemos un empleado por cada proceso, o sea, por la conjunción del proceso productivo, un empleado va a estar a cargo. Escenario B. En este escenario B tenemos que cada subordinado no se hace responsable de todo el proceso, sino que se responsabiliza de uno en particular. Un empleado va solamente a comprar el hambre, otro va a cortarlo, otro va a enderezarlo. Y así cada empleado distinto va a cumplir una parte de ese proceso, de esa cadena de producción. ¿Dónde está la importancia entre el escenario 1 y el escenario 2 en el procedimiento o en la aplicación del método científico? Justamente que en el concepto de hacer la tarea, que es un conjunto de datos, en donde tanto Taylor como Fayol o Gantt procuraron observar y analizar aplicando el método científico, observaron cómo hacían las operaciones, cómo hacían las tareas, cómo alzaban, se predisponían, colocaban el material, cómo coordinaban las tareas. Bueno, las personas que hacían la misma tarea conseguían de una determinada destreza, desarrollaban su habilidad, se especializaban y al especializarse lograban una mayor perfección en el desarrollo de la tarea. Y todo esto lo lograban justamente porque había un principio que se había determinado que era el principio de la división de tarea. ¿Qué se lograba con este principio de la división de tarea? Eficiencia, que es hacer llegar al objetivo con el menor costo, en el menor tiempo. Eficacia, que es obtener la producción. Y productividad es lograr una mayor cantidad de producto en una unidad de tiempo. Usando la misma plantilla, vamos a tratar de, con la plantilla y el ejemplo, ver cómo vinculamos para lograr esta explicación del método científico. ¿Qué se observaban? Cómo se ejecutaban las tareas. Se clasificaban en empleados que hacían multiprocesos versus aquellos empleados que hacían la misma tarea. Ahora, luego en el paso del análisis, se determinaban como aquellos que ejecutaban las tareas de manera repetida lograban una destreza y lograban efectividad, eficiencia y productividad. En el análisis se determinaba una relación de causa-efecto, una relación entre estos grupos, aquellos grupos que en el escenario B hacían solamente una tarea y habían lograr una división de tareas, se lograba una mayor ocupación en la destreza y en la habilidad mejorada. Esto es especialización. Y aquellos empleados que lograban una mayor especialización lograban estos resultados del principio de administración, que es la efectividad, la eficiencia y la productividad. Ahora, si el principio era que la división de tarea, el principio fundamental científico, es la división de tarea y la división de tarea produce como resultado la eficiencia, entonces este principio de la división de tareas o la división del trabajo, si yo lo aplico a cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, Argentina, Estados Unidos o Rusia, y en cualquier tiempo, lo aplico hoy como lo puedo aplicar dentro de 10 años, voy a obtener los mismos resultados. O sea, si yo en una organización o en mi trabajo procedo a realizar el principio de división de tarea a través del resultado de la especialización, voy a obtener como resultados mayor eficiencia, mayor efectividad y mayor productividad. Entonces, dentro de los factores de organización que descubrió Taylor y también con Fayol, estos principios estaban también relacionados con la selección adecuada del trabajador, también con los principios de cooperación entre directivos y plantillas, la reorganización del trabajo y la división del trabajo entre responsables y colaboradores. Todos estos principios, estos factores, que determinó Taylor, podían vincular a las situaciones que llevaban a una observación dentro de la organización. Si se aplicaban, un ejemplo, si se aplicaba una mejor selección adecuada de los trabajadores,
buscar a los mejores en el mercado y a esos mejores empleados o subordinados se los ponía a trabajar en tareas técnicas, se iba a lograr obviamente un principio de eficiencia. Si se lograban obtener que tanto los subordinados como los gerentes o gerentes superiores tuvieran las mismas metas y objetivos, también se llegaba a una eficiencia a nivel de organizativos. O si existía una cooperación entre los directivos y las plantillas, se podía tener obviamente una mayor eficiencia y eficacia en la organización. También cómo tratar de reorganizar el trabajo tratando de eliminar y reemplazar las tareas ineficientes. También otro factor importante fue la división de las tareas o la división de trabajos, asignando responsables y a los colaboradores más importantes dentro de cada ejecución. Y esto justamente se lograba este principio de especialización y de eficiencia en el desarrollo de las tareas. Bien.